Perfecto, muy bien. Entonces, hermanos, les decía que hoy día nos tocaba el tema padre. Muy bien. Y vamos viendo que las sectas normalmente nos cuestionan que por qué los católicos llamamos padre al sacerdote si solo tenemos un padre que el que está en los cielos, ¿sí? Entonces, y para atacarnos, para cuestionarnos, nos leen la cita de Mateo capítulo 23, versículo del 8 al 10. Mateo 23, del 8 al 10. Leo. Lo que es ustedes no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. Y con esto ellos nos dicen que no debemos llamar padre a nadie en la tierra. Muchos de los hermanos de las sectas desconocen incluso ellos desconocen a su propio padre biológico porque ya no lo llaman padre de acuerdo a esta cita, por sacar de contexto esta cita. Pero ¿qué nos dice la Biblia, hermanos? Vamos ahora a comenzar a ver qué nos dice la Biblia. Y vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Dice, en primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En el segundo lugar, los profetas. En el tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros. Luego el don de las curaciones, la asistencia material, la administración de la iglesia y los diversos dones de lengua. Entonces acá, este versículo, hermanos, nos dice que la Biblia no puede contradecirse porque San Pablo dice que Dios puso dentro de la iglesia a personas con el don de ser maestro, ¿no? ¿Y qué decía Mateo 23, de 8 al 10? Que no le llames maestro a nadie, ¿no? En la tierra. Pero San Pablo nos dice que Dios puso a maestros, ¿no? El don de ser maestros. ¿Puede haber contradicción en la Biblia? No, hermanos, no puede haber contradicción en la Biblia. La Biblia nunca se contradice. Lo que es necesario para poder ver sobre un tema, una diferencia de un tema en la Biblia es que hay que leer todas las citas respecto de este tema. Y ahí encontramos ya la verdad contenida en la Biblia. Bien, ya encontramos que... Ya soy Mónica, ya estoy en la universidad. CTS, desde el año pasado. A ver, hermanos, por favor, apaguen sus micros, ¿sí? Bien, les decía que la Biblia no se contradice, ¿no? Acá San Pablo nos dice que Dios puso a personas con el don de ser maestros. Vamos ahora a Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios 5, 23. Efesios 5, 23. Hermana Rosario tiene que ingresar de forma, activar su micro porque todos estamos teniendo audio sin ningún problema. Bien, vamos a buscar Efesios 5,
23. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice, acá en la Biblia latinoamericana, el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo del cual es asimismo Salvador. ¿Sí? Entonces, y ahí, pero para escuchar. Pero escucha ahí normal. No, nada. Ya. Desactiva. Muy bien, ya desactivaron sus audios, creo. Muy bien, perfecto. Continuamos. Entonces decía que en Efesios 5:23 nos dice que nos habla de cabeza. Sí, hay otras traducciones bíblicas, porque traducciones bíblicas tenemos muchas, en que traducen como en vez de cabeza, jefe, dice. En vez de cabeza de la iglesia, dice jefe de la iglesia. ¿Sí? Por lo tanto, tampoco podríamos llamar a nadie jefe en la tierra, pues solo tenemos un jefe que es Cristo. ¿Sí? Muchas personas en sus cargos, en los trabajos, tienen jefaturas y se les dice jefe. Y siguiendo el pensamiento de las sectas, no podríamos decirle jefe a estas personas, porque solo tendríamos un jefe que es el que está en los cielos. Continuemos ahora con otra cita de Mateo capítulo 23, versículo del 11 al 12. Mateo 23, del 11 al 12. Mateo 23, del 11 al 12. Dice, el más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Entonces, hermanos, ya vemos aquí el contexto. Lo que hemos leído es el contexto de la cita que las sectas utilizan para decir que no debemos llamar padre al sacerdote. No habíamos leído Mateo 23 del 8 al 10 y ahorita hemos leído Mateo 23, pero del 11 al 12, o sea, el contexto de todo esta cita de la cual ellos se cogen para decir que no podemos llamar padre al sacerdote. Aquí encontramos, pues, que con el contexto que el Señor nos quiere dar una enseñanza. ¿Qué enseñanza es? La humildad. Y que Dios está por encima de todo y que todos somos hermanos. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que dentro de la iglesia no haya jerarquía y personas que ocupan puestos, como lo afirma 1 Corintios 12, 28, que también habíamos leído, ¿no? Que dentro de la iglesia había personas con el don de ser maestros, ¿sí? Entonces el mismo Dios ha puesto, ¿sí?, una jerarquía dentro de la iglesia. Vamos ahora a desarrollar dentro de este tema de padre el sentido material de la palabra padre. Y vamos a buscar ahora la cita Lucas capítulo 18, versículo 20. Lucas 18, 20. Lucas capítulo 18, versículo 20. Dice, Lucas capítulo 18, versículo 20. Dice, ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Entonces, también vemos cómo Jesucristo nos manda a honrar a nuestro Padre, el que nos dio la vida junto con nuestra madre. Jesús nos hace llamarlo Padre.
Entonces, Jesús nos manda a honrar a nuestro Padre. Podemos decirle Padre a nuestro Padre biológico, ¿sí? Está en la Biblia, sí podemos. Jesús manda a honrar a nuestro Padre. Si no, ¿qué diría, no? Si nos seguimos con este pensamiento de que no podemos llamar Padre a nadie en la tierra. Pero Jesucristo nos dice que debemos honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre, o sea, los que nos procrearon. ¿Dónde? Muy bien, entonces, y en ese sentido tenemos muchas citas dentro de la Biblia que no vamos a tocar porque es fácil saber que nosotros sí podemos llamarle Padre a quien nos procreó, ¿sí? Vamos ahora a ver más bien el otro sentido, en el sentido espiritual. Y ahí sí nos vamos a detener un poquito más y vamos a leer una mayor cantidad de citas. Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Segunda de Reyes 2, 12. Segunda de Reyes 2, 12. Eliseo lo vio y gritaba, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Luego no lo vio más, tomó entonces su ropa y la partió en dos. Eliseo, hermanas, llama Padre mío a Elías, y Elías no fue su padre carnal, sino que lo llama por ser su padre espiritual, así lo llama, ¿sí? Padre mío por ser su padre espiritual. Bien, Eliseo llama Padre mío a Elías por padre espiritual. Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 13. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 13. Dice, pero sus sirvientes se acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Por qué, pues, no lo haces cuando tan solo te dice lávate y quedarás sano? Entonces aquí vemos cómo los servidores llaman padre a Naamán en el sentido espiritual. Naamán, ¿sí? General del ejército del imperio babilónico, que sufría justamente de lepra, va a ver a Elías para que él le logre la curación, ¿sí? Entonces Elías le dice, tienes que ir y bañarte. ¿Y qué le dice su corte? O sea, los que acompañaban a Naamán, ¿sí? Le dicen, Padre mío. Y no era su padre biológico, sino hablaban en el sentido espiritual. Ahora vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 21 al 22. Segunda de Reyes 6, del 21 al 22. Dice, al verlos, el rey de Israel dijo a Eliseo, Padre mío, ¿debo matarlos? Este respondió, si no matas a los que apresas con espada y con arco, ¿cómo matarías a estos? Mejor darles pan y agua para que coman y beban, enseguida que vuelvan donde su señor. Bien, entonces, a ver, vuelvo a leer. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 21 al 22. Al verlos, el rey de Israel dijo a Eliseo, Padre mío, ¿debo matarlos? Este respondió,
Si no matas a los que apresas con espada y arco, ¿cómo matarías a estos? Mejor darles pan y agua para que coman y beban, enseguida que vuelvan donde su Señor. Nuevamente aquí encontramos que el rey de Israel llama Padre mío al profeta Eliseo. Y esto es en el sentido espiritual, por ser un hombre de Dios. Vamos a buscar ahora Lucas capítulo 16, versículo 24. Lucas 16, versículo 24. Lucas capítulo 16, versículo 24. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Este pasaje, hermanos, es donde el rico Pulón llama padre a Abraham. Y por supuesto, Abraham no era su padre biológico, sino era su padre espiritual. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la utilización de la palabra padre en el sentido espiritual. Recordemos que el rico Pulón estaba en los tormentos, ¿no? ¿Sí? Recordemos que según ya el estudio bíblico, teológico profundo de la Biblia, los teólogos nos dicen que el rico Pulón estaba en el purgatorio, por eso que estaba purificándose, ¿sí? Y sentía las llamas del fuego purificador, ¿no? Y le pide a Padre Abraham que Lázaro pues remoje sus dedos para poder refrescar su boca. Y bueno, podemos continuar la lectura ahí, nos vamos a dar cuenta que de ahí pide que mande a Lázaro a que vaya a avisarle a sus hermanos que cambien de su forma de ser para que no caigan donde él está. Pero como les repito, llama Padre a Abraham. Vamos ahora a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 2. Hechos 7, 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 2. Esteban respondió, hermanos y padres, escúchenme. El Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham mientras estaba en Mesopotamia, antes de que fuera a vivir a Harán. Entonces aquí encontramos que San Esteban llama hermanos a la gente del pueblo y se dirige como padres a los sacerdotes, a los denominados ancianos. Y también hace referencia al padre Abraham. Entonces, los ancianos o sacerdotes, padres espirituales, lo mismo que el padre, que Abraham. Hermanos, el sacerdote, mediante la administración de los sacramentos, en especial el del bautismo y la predicación del evangelio, se vuelve nuestro padre espiritual para nosotros. Para cada uno de los cristianos, el sacerdote se vuelve nuestro padre espiritual. Continuamos con el sentido espiritual del tema Padre. Vamos a buscar Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19. Que dice, hijitos míos, de nuevo sufro por ustedes dolores de alumbramiento hasta que Cristo haya tomado forma en ustedes. Vuelvo a repetir lo que nos dice San Pablo. Hijitos míos,
De nuevo sufro por ustedes dolores de alumbramiento hasta que Cristo haya tomado forma en ustedes. Entonces, San Pablo nos llama hijos, porque como nuestro Padre espiritual, nos enseña el Evangelio hasta que Cristo se forme en nosotros, hasta que realmente tengamos la conversión, ¿sí? Entonces, por eso nos llama hijos míos San Pablo. Entonces, lo mismo, el sacerdote está encargado de formarnos adentro de nosotros a Cristo. Y por eso nosotros les decimos Padre. Y se les puede llamar Padre sin ningún problema. Muy bien, hermanos, entonces ya entramos. Este es un tema corto en realidad. El tema 5 es un tema pequeño. Así que quiero ver si tienen alguna duda, hagan sus preguntas, pueden abrir sus micrófonos ahora sí. Y vamos a revisar el chat también para ver si hay alguna pregunta por el chat. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? A ver. ¿Quién va a preguntar? Hermanos, ¿alguna duda? ¿Todo quedó claro o hay alguna duda sobre el tema del padre? A ver. ¿Todo bien? Hermana Eliana, hermana Esperanza, hermano Ever. Por aquí los veo, ¿todo ha quedado claro? Hermana Manuela. Bien. ¿Ninguna pregunta? La hermana Joyce me dice que está todo claro. ¿Sí? Desde ahí nos... Entonces, hermanos, ¿todo quedó claro? Ay, qué pena, hermana Carmen, me dice que su red es muy inestable, está entrecortado. Bueno, la hermana Carmen es de Bolivia. Bueno, entonces, creo que, como les dije, es un tema corto y no hay preguntas. Vamos a continuar, entonces. Les estoy diciendo que, bueno, acá les estoy compartiendo ya mis contactos, cómo pueden contactarme, porque hay algunas personas que quieren que los agregue a los grupos y todo eso. Entonces, aquí les estoy poniendo todas mis redes. Y también había hermanos, bueno, está en mi correo electrónico, y también había hermanos que quieren ver los temas anteriores, que se han perdido algún tema, ya van a poder encontrarlos en el YouTube. Como ahí está, cómo pueden buscar el canal de YouTube, es BIA, o sea, BIA, Biblia y Apologética, así tal como está, lo pueden buscar. Y vamos a comenzar a subir los temas a partir del día de mañana. Vamos a poder
ir subiendo los temas y ustedes van a poder revisar las clases anteriores, ¿sí? Entonces, van a estar disponibles en el canal de YouTube. Bien, si ahí tienen tiempo para los que quieran anotar, los que quieran contactarme o revisar los videos, ahí están las direcciones electrónicas. Bien, hermanos, entonces nuestra clase sobre el tema de Padre ha concluido. En la siguiente sesión nos toca el tema salvación personal, ¿sí? Un tema muy bonito. Ya para retirarnos vamos a regalar una rosita a nuestra Madre María, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Hemos terminado nuestra clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.